Hombre que sabe mucho de economía, es contundente, es preciso y conciso. ¿Qué va a pasar concretamente? Bueno, lo que ¿Sos vos... pesimista, sos optimista? ¿Cómo nos vamos a salvar? Económicamente, digo, en algo. Sí. Y esto del coronavirus lo que va a hacer es profundizarlo. Básicamente, el hecho de que la gente tenga que retirarse del trabajo, eso genera una caída de la productividad, eso contrae la oferta de la economía. Si a eso vos le sumás que el gobierno quiere paliar esta situación con política fiscal expansiva, o sea, más demanda agregada, si lo quiere hacer con mayor emisión monetaria, con más demanda agregada, digamos, eso va a meter mayor presión en precios. Y si además el gobierno, como no le gustan los efectos colaterales en precios, los quiere controlar, vos lo que vas a tener es una situación muy complicada de mayor deterioro de la actividad económica, de desabastecimiento, de descoordinación, y va a ser muchísimo más duro todavía de lo malo que ya es de por sí. O sea, ¿está mal todo esto que hizo el gobierno, por ejemplo, de ayudar con esta ayuda extraordinaria a jubilados, a UH, inyectar, digamos, mayor plata en el mercado interno, digo, la tarjeta alimentar, etcétera, etcétera? ¿Pero acaso crees que se puede crear riqueza emitiendo papeles de colores? No. Es más, mira, te lo hago con un caso bien extremo para que se vea que está mal rumbeado. Pero no es atender la urgencia, por lo menos, sino ¿qué haces con esa gente? ¿La dejas muy grande? No, bueno, está bien, pero no se arregla de esa manera, se arregla de otra manera. A ver, el tema es el siguiente. Vamos a ponerlo en un caso bien extremo para que se vea lo mal que actúa el gobierno, digamos, en el plano económico. Suponete que fuéramos todos a cuarentena. Ahora vos tirale dinero, ¿crees que se puede arreglar algo? No vas a arreglar nada, vas a tener una hiperinflación, porque si no tenés producción de bienes y vas a tirar dinero, ¿qué compra ese dinero? Nada. Por lo tanto, ¿cuánto vale? Nada. Por lo tanto, el índice de precios es infinito. Pero, ¿Me comprendés? O sea, no se arregla imprimiendo papel, porque si se arreglara imprimiendo papel sería muy fácil. Vos, la realidad es que hoy tenés dos alternativas, o haces el ajuste o no lo haces. Si vos no haces el ajuste vas a ir a un desastre. Es decir, vas a tener no solo que vas a defoltear, sino que vas a tener una hiperinflación y vas a tener la peor crisis de la historia argentina, sumado al desastre que tenemos en el plano de la salud. O sea, vas a generar una hecatombe. La otra es ponerse los pantalones largos y poner las cuentas en orden para que el daño sea muchísimo menor. Digamos, eso si vos querés a nivel macroeconómico. Si vos querés, Lo que pasa es que hacer un ajuste en medio de una pandemia, Javier, yo te entiendo desde la teoría económica, perfectamente entendible, muy coherente, pero no sé si a algún país se le ocurrió hacer un ajuste en medio de una pandemia. Digamos, Johnson atinó digamos, a proteger la economía por sobre la salud y tuvo que dar marcha atrás, y estamos hablando de Inglaterra. A ver, depende de las características de cada país lo que vos podés hacer en materia de política económica. Es cierto, digamos, que el coronavirus te impacta sobre el mercado de trabajo, por lo tanto te contrae la oferta. Se llama un shock de productividad negativa, o sea, a vos te cae el ingreso. Esto se espera que sea transitorio, que no sea permanente. Cuando vos tenés una caída transitoria de tus ingresos, vos no dejás de consumir. Y lo resolvés ¿cómo? Endeudándote. El propio gobierno de Estados Unidos reacciona positivamente frente a esto, bajando impuestos sobre la oferta. ¿Para qué? Para que el efecto negativo que tiene la caída por el coronavirus lo compensa con menores impuestos para que las empresas se expandan por otro lado. Y si lo querés controlar con la bestialidad de la ley de abastecimiento, que es una vulneración de los derechos de propiedad, te va a caer todavía muchísimo más la producción y vas a causar muchísimo más daño. Esta falacia que proviene de los que desconocen el análisis económico, porque el eje central del análisis económico es el ser humano. De hecho, por ejemplo, uno de los libros más importantes del análisis económico, escrito por Ludwig von Mises, se llama La acción humana. Es decir, el eje central de la economía es el individuo. Es decir, la maximización del bienestar del individuo. A su vez, esas medidas que se supone que tanto hacen por el individuo, lo que sí es demencial y es de una irresponsabilidad gigante clamar a gritos por algo de lo que no se tiene la menor idea. Que donde básicamente lo que terminás proponiendo, digamos, o sea, si le haces caso a estos ignorantes, es como querer apagar el fuego con un lanzallamas. Entonces, la verdad es que es increíble
que gente que tiene formación se ponga a opinar de lo que no tiene ni la más mínima idea y que lo único que generaría es hacer más daño sobre los seres humanos. Javier. Es decir, digamos, querer mostrarme a mí como el que no tiene corazón, en realidad el único que tiene corazón soy yo, mientras que los Javier, que alegan tenerlo son asesinos potenciales. No, un segundo. Respeto que usted es un profesional, pero digo, se ha puesto en el lugar de esos jubilados que ahora tienen que encerrarse y ese bono los va a ayudar al menos a llegar a fin de mes, porque sabemos que no cobran ni siquiera la mínima muchos. A ver, es una situación muy crítica. No, pero, pero un mirá, segundo, Javier, pero mirá, ¿se ¿sabés puso qué? a Mirá, pensar en vamos, serio los sectores más vulnerables? No, pero pará. Justamente los que más pienso, pero justamente lo que te voy a decir usted dice que lo que más bonos pienso, al aire. no, pará. Hay gente que Justamente, los pero necesita. pará. ¿Usted ha pisado Justamente los lo lugares que más yo pienso, vulnerables? los que más pienso en los más vulnerables. Justamente, porque vos sabés que a quién le pega más fuerte la inflación, a los que menos tienen, es el impuesto al pobre, le pega 25 veces más fuerte. Si no, ¿sabés qué? Mirá, yo podría ser muy fácil decir, ¿sabés qué? Dupliquemos todas las jubilaciones. ¿Sabés qué? Eso te incrementaría el déficit fiscal más de 10 puntos. ¿Vos sabés que eso generaría un desastre hiperinflacionario? ¿Y sabés quiénes terminarían estando peor? Los jubilados y los más pobres. Es decir, entonces, digo, yo entiendo, ¿me entendés? O sea, la cuestión emocional, pero ¿sabés lo que decía Marshall? Que en estas cosas se resuelven con cabeza fría al servicio de corazón caliente. Entonces, ahora, si vos, digamos, ponés la cabeza en cualquier lado, bueno, va a derivar en cualquier cosa. Entonces, yo entiendo, digamos, la cuestión demagógica de decir, por eso, dupliquemos las jubilaciones si querés. Vas a tener un desastre de déficit fiscal que va a hacer explotar la economía por los aires. ¿Lo querés hacer? Hacelo. ¿Sabés qué se hizo varias veces en Argentina? Siempre terminó mal y los que más fueron castigados fueron los más vulnerables. ¿Y la inversión en sanidad? ¿Cómo? Entonces está mal también. La inversión en camas, en los hospitales, como decía Jorge, que hoy por hoy son los héroes en esta pandemia, el sector de la salud, que está invirtiendo el gobierno y tampoco tendría que ir el dinero a ese lugar. Podría reasignar partidas. Yo te explico algo. Una de las cosas que... Te hago una pregunta. ¿Vos estás a favor de que los políticos roben? No, claro. Que nadie Bueno, robe. es muy interesante. ¿Vos sabés por qué? Porque hay un documento del BID que analiza la ineficiencia técnica del gasto público en el mundo. La peor región del mundo es América Latina, con una ineficiencia técnica de 4,4% del PBI. Los políticos podrían dejar de robar y permitir, digamos, que fluyan recursos hacia los lugares que son más necesarios. Vos, Javier, recién nos contabas, muchas de estas medidas son populistas, demagógicas, no son las que vos hubieras tomado. Hay evidencia empírica sobre los controles de precios desde el año 2800 a.C. y nunca funcionaron. Hay un libro que se llama 4000 años de control de precio y salario. De hecho, el prólogo de la última reedición del libro es mío. Y justamente muestra que siempre causa el mismo problema, que es la escasez. De hecho, una de las cosas que yo, digamos, mencioné, por ejemplo, que algunas de estas medidas de controles de precios que supuestamente quieren cuidar a los más vulnerables, en realidad son medidas asesinas. Porque lo que vos transás en el mercado, en el fondo, son derechos de propiedad. Claro. Es decir, vos me das plata, yo te doy mi tableta, ¿sí? Entonces yo te estoy transfiriendo el derecho de propiedad a cambio de que yo tener el derecho de propiedad del dinero, por decirlo de alguna manera. Cuando vos vulnerás los derechos de propiedad poniendo un precio máximo, ¿qué es lo que pasa? Se retiran los oferentes. Entonces, en lugar de haber más cantidades en el mercado, hay muchas menos. Por ende, ahí aparece algo que es el mercado paralelo. Entonces terminás teniendo menos cantidades, terminás teniendo precios más altos, la gente con privilegios termina accediendo a los precios manejados y aquellos que son más vulnerables terminan pagando muchísimo más caro y menos bienes. Con lo cual, estos bienes que hoy son muy importantes para evitar que la gente se enferme, terminás teniendo menos, enfermás más gente y terminás matando más gente. Por lo tanto, los controles de precios son medidas asesinas. 2 o 3 cosas, o 4 o 5 brevemente, que vos tomarías, suponete Javier Milei presidente, hipotéticamente. ¿Qué medidas tomarías urgentes en el contexto de una pandemia, repito, ¿no? En el contexto actual? Bueno, mira, ahí Marcelo Es una hizo un situación de comentario. excepción. Mira, antes Marcelo hizo un comentario brillante y yo, digamos, adhiero a ese comentario que hizo Marcelo, que es, mira,
si vos vas a sacar a todas las personas de la economía, la producción se va a hacer cero. Es decir, ¿sabés qué? Vamos a ser todos muertos sanos. ¿Me comprendés? Pues no vamos a morir todos, porque no vamos a morir de hambre, porque nadie produce. Entonces, si no producís, claro, te vas a morir. Digo, punto 1. Punto 2. Entonces, ¿cómo vos manejás esa situación? Una de las cosas que te das cuenta que no puede funcionar es el control del Estado sobre las personas, porque vos lo querés controlar y ¿qué pasa? La gente hace cualquier cosa. Se te desborda. Exacto, los irresponsables que andan por la ruta, digamos, y un montón de gente. Lo que vos tenés que hacer, porque vos cuando tenés un enfermo con estas características genera una externalidad negativa sobre el resto, o sea, vos contagiás a otro, o sea, tu irresponsabilidad contagia a otro. Entonces lo que vos tenés que hacer es alinear los incentivos, y ahí sí actuó bien el gobierno, por ejemplo, en el día de ayer, fue brillante lo que hizo. ¿Vieron el caso del italiano? Sí. Bueno, ese caso es brillante, eso es lo que debería hacer el gobierno. Mostrarle que aquellos irresponsables que enferman al resto o ponen en riesgo al resto, que les va a caer con toda la fuerza el Código Penal. ¿Por qué? Porque entonces el tipo, ahora cuando esté infectado y tenga problemas o venga de una zona de riesgo y debería estar haciendo cuarentena y no lo hace, le va a caer el Código Penal encima con toda la fuerza. Entonces, ¿qué va a hacer? Y se va a cuidar. Entonces lográs que las personas de esa manera actúen en favor de la estrategia que vos querés seguir, que es que aquellos que están con problemas o que son de riesgo se corran y dejen que aquellos que están bien, ¿sí?, puedan seguir produciendo para abastecer el consumo de todos, porque si no nos morimos.